Buenos días. Buenos días, mis amados hermanos que estamos aquí, a nuestros hermanos que están más allá, alrededor del mundo, con el corazón de Cristo Jesús. Los saludamos a todo el pueblo de Dios, el pueblo que guarda los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Amén. Hoy el Señor tiene un banquete para su pueblo, y el que va a servir es nuestro Señor Jesucristo. Así que después de este banquete vamos a estar bien fortalecidos en el Espíritu para hacer frente y seguir caminando hacia nuestro eterno hogar, como dice el himno, ¿verdad? Entonces, vamos a ubicarnos en el libro de San Mateo, capítulo 24. Vamos a leer dos versículos que tenemos ahí, 24 de Mateo, capítulo 3 y 4. Dice así: ¿lo tenemos? Dice así: y sentándose él, Jesús, en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Y respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. Y necesitamos poner atención, hermanos, en un detalle que en la pregunta de los discípulos. Dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo. Los discípulos están entendiendo que cuando Jesús venga en su segunda venida va a ser del fin del mundo. Y es un detalle que guardemos en nuestra mente y nuestro corazón, porque al final de nuestro banquete lo vamos a recordar, ¿sí? Pero Jesús les dice, sin más ni más: mirad que nadie os engañe. ¿A quién le dice esta advertencia? A sus discípulos, y de sus discípulos a través del tiempo y de la historia nos llega a nosotros. Mirad que nadie os engañe. ¿Por qué hace esta advertencia Jesús? Porque el engaño está a la orden del día, hermanos. Latente y patente allí, listos para engañar ¿a quién? A los discípulos. Mire, hermano, el incrédulo y el impío no necesitan ser engañados. Ellos ya están engañados. La advertencia es de Jesús para sus discípulos. Los cristianos son el blanco del engaño del enemigo. De manera entonces que debemos estar bien apercibidos de sus engaños. ¿Cómo evitar el engaño? Una forma de evitar el engaño, como hermana, la palabra. Pero una forma de evitar el engaño fácil sería que Dios le dijera: no te acerques a mis discípulos ni los molestes, ni trates de engañarlos. Te prohíbo que te acerques a ellos para engañarlos. Y de esa manera no podríamos ser engañados, ¿no es cierto? Pero ese recurso no lo usa Dios. Nunca lo ha usado. Y no lo usa y no lo usará. No lo usó en el cielo, cuando se reveló el querubín cubridor, aquel ángel inteligente, hermoso, poderoso. Y no le dijo Dios al enemigo: tú te callas, diablo. A mí no me vas a quitar la tercera parte de mis ángeles. Te callas, calladito te ves más bonito. Te prohíbo que hables. No le dijo así, ¿verdad? No lo hizo tampoco en el Edén.
no le prohibió que se acercara a la santa pareja. No lo hizo. No lo hace hoy y no lo hará nunca, porque ese no es un recurso que usa nuestro Dios. ¿Cuál es el recurso que usa Dios para evitar el engaño? Te revela a ti, hijo de Dios, y a mí, que somos hijos de la luz, la verdad. Te revela la verdad absoluta, de manera que cuando el enemigo venga con sus engaños, tú estés apercibido, instruido y perfectamente listo para decirle al enemigo: apártate, Satanás, porque al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Cómo? Conociendo la verdad. Es como un poco un ejemplo más o menos actual en esos tiempos. ¿Cómo evita usted, hermano, que lo engañen con un billete falso? ¿Cómo? Conociendo el billete verdadero, las características del billete verdadero. A mí muchas veces me engañaron y caí en la trampa. Pero cuando sucedió 2 o 3 veces, dije, bueno, tiene que haber una forma de evitar esto. Y entonces un vecino me dice: mire, fíjese bien en las características del billete verdadero, y allí en internet lo puede ver, y entonces tiene esto, tiene el otro, tiene aquello, y cuando le llega un billete falso, inmediatamente lo detecta. ¿Sí? ¿Cómo? Conociendo el billete verdadero. Bueno, es así como el Señor trabaja con sus discípulos. Trabajó, trabaja y trabajará. Les revela la verdad para que cuando el enemigo llegue tratando de engañarlos, no los engañe. Ahora, ¿cómo funciona esto? ¿Por qué de todos modos el enemigo le permite a Dios acercarse a los discípulos de Cristo y pues siempre no se da por vencido? Nunca se da por vencido. Siempre trata, insiste y insiste y insiste, ¿verdad? ¿Por qué? Hermano, Dios quiere que su pueblo, sus discípulos, hagan uso de la capacidad intelectual que nos dio en este órgano que tenemos dentro, y que nos decidamos por la verdad, y esa decisión sea resultado de nuestro agradecimiento por lo mucho que nos ha amado y lo mucho que nos bendice. Esa es la razón por la cual Dios no le evita al enemigo acercarse, porque quiere que de un corazón agradecido por lo mucho que nos da y nos ha dado, salga nuestra afirmación en la verdad, y obedeciéndole a nuestro Dios en la verdad, es alabado y bendecido y glorificado ante Dios y ante los hombres. Sí, cuando usted se encuentra un cristiano fiel ante los hombres, el nombre de Dios es alabado y bendecido. Dicen: este sí es un cristiano fiel, que puede ser probado hasta la muerte y se mantiene fiel. ¿Se acuerdan de los 3 hermanos nuestros en el tiempo de Nabucodonosor? ¿Cómo fue exaltado el nombre de nuestro Dios por la firmeza de esos 3 jóvenes? Así debe de ser con nosotros hoy. Y así será, hermanos. Eso es lo que Dios quiere. Que tú y yo nos mantengamos firmes hasta el fin, porque el que se mantenga firme hasta el fin, ese será salvo. Ahora, vamos a ver cómo la rebelión. Vamos a hacer un repasito de la rebelión de Satanás en el cielo.
para que veamos cómo trabaja el enemigo y cómo podemos defendernos de sus acechanzas. ¿Sí? Vamos a ubicarnos en Apocalipsis 12. Doce, 3 y 4. Dice así: y fue vista otra señal en el cielo, y he aquí un gran dragón bermejo, y tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola, atención con esta expresión, y su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró delante de la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Haciendo uso del principio de que la Biblia se explica sola, vamos a revisar el versículo 9. Ahí mismo, 12:9, dice así: y fue lanzado fuera aquel dragón, la serpiente antigua, llamada Diablo y Satanás, el cual engaña a todos el mundo. Fue arrojado en tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Cuando en el versículo 4 dice que su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, se refiere a los ángeles. ¿Pero qué significa la cola? ¿Qué simbolismo tiene la cola? Porque dice que los arrastraba con su cola. Bueno, vamos al libro de Isaías, capítulo 6. El capítulo de Isaías, capítulo 6. Isaías 9, perdón, Isaías 9. 9:14. Dice así. 9:15. El viejo venerable de rostro es la cabeza. El profeta que enseña mentira es la cola. Eso significa que el enemigo se trajo a la tercera parte de los ángeles, o engañó a la tercera parte de los ángeles con mentiras. Por eso Jesús lo llama el padre de la mentira. Cuando el diablo habla puras mentiras. No le creas. Sí. No lo creas. Y este ángel que se reveló en el cielo y después llegó a ser el diablo, ¿no creen ustedes que el diablo hoy en día nos lo presentan como un monstruo? Con una pata de cabra y con cuernos y con un tridente y rojo, y un monstruo que cualquiera que se le apareciera, olvídense, hermanos, a correr a millón, lejos de su alcance. Ese es otro engaño, porque el enemigo no era así. El enemigo era un ángel, el más hermoso del cielo, hermanos, precioso, inteligente, deslumbrante. Por ahí tenemos unas imágenes de lo que fue el enemigo en el cielo. Un ser hermosísimo. Por eso, hermanos, el apóstol Pablo dice que se puede transformar en ángel de luz. Aun cuando se reveló en el cielo, hermanos, Dios no le quitó sus atributos. Siguió siendo hermoso, siguió siendo inteligente, siguió siendo un varón muy
listo y tristemente utilizó su inteligencia para engañar, no para la gloria de Dios, para engañar. ¿Sí? Entonces, ¿cómo son los engaños? Mire, hermano, el diablo sabe muy bien y es un maestro del engaño. ¿No cree usted que el enemigo viene a engañarnos con mentiras abiertas, mentiras así bien claras? No, él tiene la suficiente inteligencia como para que no hacer esto. Por ejemplo, mire, yo le digo, yo los voy a engañar a ustedes ahorita. Los voy a engañar. Hermanos, ¿qué les parece la camisa roja que yo traigo? Oh, esta semana la vi en el aparador y me encantó y la compré. ¿Cómo se me ve la camisa roja que yo traigo? Ahí está, ¿los puedo engañar? Claro que no, porque eso es una mentirota declarada, una mentira abierta. Y el enemigo sabe que a los discípulos de Cristo no los puede engañar así. Entonces recurre a otro recurso, la mentira sutil. Una mentira sutil es una mentira que parece verdad, pero que analizándola bien no es verdad, es mentira. Sí, esas son las mentiras de las que debemos de cuidarnos, no de las mentiras declaradas. Mucho cuidado, porque el enemigo así trabaja y sigue trabajando. Y para este caso, para engañar de esta manera, utiliza un elemento que siempre le ha dado resultado, hermanos. Le resultó en el cielo, le resultó en el Edén. Le resulta hoy y le va a seguir resultando hasta el fin de la controversia entre el bien y el mal. Es el disfraz. Es capaz el enemigo de disfrazar la verdad de mentira. ¿Es capaz el enemigo de disfrazar a los discípulos de Cristo? No. De disfrazar a los discípulos de Satanás como discípulos de Cristo. Y es capaz él mismo de disfrazarse de ángel de luz. Por eso es tan difícil a veces detectar sus mentiras, porque todo lo disfraza. Y lo disfraza bonito y elegante y amable y educado. Por eso es difícil, pero el pueblo de Dios no tiene por qué preocuparse porque tiene la luz, tiene las verdades de los billetes verdaderos, para que cuando vengan los billetes falsos, no nos engañen. Entonces, mire, vamos a revisar esto que les digo en la palabra de Dios. Vamos a Mateo 7:15. Dice así Mateo 7:15. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero que por dentro son lobos rapaces. Cuídate de los lobos disfrazados de ovejas, dice el Señor, ¿verdad? Cuidado, porque oveja, ¿qué es una oveja? Oveja es un cordero. Entonces dice, fíjate, cuidado con los lobos que vienen disfrazados de cristianos, o ten cuidado con el ministro que está ministrando la palabra, porque puede ser un lobo disfrazado de Cristo. Ten mucho cuidado. Y el Señor nos advierte una y otra vez, ten cuidado que no te vayan a engañar. Pero para evitar el engaño, sobre todo,
O sea, con esto que acabamos de ver y de leer, hermanos, 2 de Corintios 11, 13 y 14, vamos ahí un momento. (11, 13 y 14) vuelve a especificar Jesús lo siguiente. Porque estos son falsos apóstoles. La misma idea, ¿se fijan? Falsos apóstoles, obreros fraudulentos, disfrazados como apóstoles de Cristo. 14. Y no es de maravillarse porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. ¿Cómo te parece? ¿Difícil de detectar el engaño? Si a veces las mentiras son tan sutiles, hermanos, y tan bien disfrazadas, que caemos en el engaño. De hecho, al rato vamos a ver cómo el mundo cristiano de hoy está engañado. Pero sigamos con el tema en su lineamiento que hemos hecho. ¿Cómo quitarle el disfraz al disfrazado? ¿Cómo, hermanos? ¿Algún recurso que nos ha dado Dios? ¿Cómo quitarle el disfraz al disfrazado para descubrir? Porque el disfraz es una vestimenta que se pone en las personas por fuera, pero por dentro está su verdadera identidad. ¿Cómo le hacemos para quitarle el disfraz a la mentira, a los falsos apóstoles, a los falsos ministros? ¿Cómo hacemos, hermano? Mira, contra la verdad, más bien, contra la mentira, la verdad, ¿cierto? Contra el enemigo, que es la mentira, Cristo, que es la verdad. Si permanecemos con Cristo y en su palabra, ni esperanzas, hermanos, que el enemigo nos disfrace, nos engañe, aún con la mentira más sutil. No puede. No puede porque Cristo no puede ser engañado. Y si Cristo vive en ti, Cristo vive en mí, no hay forma de que el enemigo nos engañe. El problema es que seguido descuidamos nuestra comunión con Dios, con Cristo, con su palabra, con la oración. Los cristianos somos a veces muy descuidados y es donde allí le damos entrada al enemigo. Muy descuidados, honestamente. Hay que hablar las cosas como son. Somos a veces flojos para la oración. Somos a veces flojos para estudiar la palabra. Y eso es puntos a favor del enemigo. Entonces, mucha oración, mucho estudio de la palabra. No demos por sentada las cosas. A veces que decimos, no, pues que Dios me cuide. Sí, que Dios te cuide. Pero tienes que pedirle a Dios su protección. No que Dios me guíe, sí, pero tienes que pedirle a Dios su dirección. Que Dios me ayude, sí, pero tienes que ayudarte y hacer lo que tú puedes hacer, ¿cierto? Dios no va a hacer nada por ti para lo cual Él te dio capacidad de hacer. ¿Entendemos esto? Dios no va a hacer nada por ti para lo cual ya te dio capacidad de hacer. Y si te dio capacidad de estudiar, estudia.
Si te dio capacidad de orar, ora. Todos los recursos que están a nuestro alcance es nuestro deber hacer para evitar caer en el engaño. No descuidemos esto, hermanos, porque somos responsables nosotros. Dios está listo para defendernos y cuidarnos de los engaños del enemigo, pero somos nosotros los descuidados y los que no hacemos lo que debemos de hacer. Entonces, el antídoto para el engaño es Cristo y su palabra, su luz, en su contexto correcto. Y digo esto y repito mucho yo esto, hermanos. La palabra de Dios en su contexto correcto. Porque muchos, miles y miles de disfrazados te agarran un versículo y de ahí no lo sacas. Y esto es porque aquí dice y así es, y no van más allá. Es una forma incorrecta de estudiar la palabra de Dios. La Biblia debe estudiarse en su contexto total, no nomás un versículo y ahí nos estancamos. De hecho, hermanos, hay un sistema religioso que está edificado sobre un solo versículo. Y es un sistema religioso poderoso, que parece poderoso, y está fundamentado en un solo versículo de la Biblia, sacado de su contexto, y ese sistema religioso parece invencible, pero está condenado al fracaso. Porque la boca de Jehová lo ha hablado. El sistema religioso que ha edificado, este sistema religioso que ha edificado sobre un solo versículo su sistema, es Mateo 16, 18. Y ahí está, hermanos. Pero si quieres revísalo para que veas cómo es peligrosísimo, hermanos. Sacar un texto y sobre ese solamente allí y créanme, hermanos, los líderes de este sistema religioso no dan marcha atrás. Así es y así es porque así es y así, hermanos, con una necedad admirable, digna de Satanás, ¿verdad? Bien, vamos a lo siguiente. Hay un principio de hierro, hermanos, un principio de hierro para identificar los disfrazados. Y atención con esto, pon mucha atención porque tú puedes con este principio que te voy a compartir ahorita inmediatamente detectar a un disfrazado, sea hermano, sea ministro, sea el mismo Satanás que se te aparece, lo puedes detectar con este principio que te voy a compartir, para que el enemigo no te engañe, no nos engañe, ¿verdad? Por la misericordia de Dios, Dios nos ha dado la luz de su palabra en su contexto correcto. Lámpara es a mis pies y lumbrera en mi camino. Lámpara, luz. Escucha lo que te voy a compartir, hermano. Isaías 8:20, y vamos a escudriñar esta cita porque es la base que Dios quiere dejar en tu corazón y en mi corazón para que camines seguro. Y cuando venga el enemigo con sus tentaciones sutiles, puedas tú pararte firme de parte de la verdad y decirle: apártate, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Nos ubicamos en Isaías 8:20.
¿Dónde tenemos Isaías? ¿Dónde quedaste, Isaías? A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esta palabra, es porque no les ha amanecido. Vamos a escudriñar esto, hermanos, porque, escucha bien, a la ley si el disfrazado, más bien, el ministro de Cristo, el discípulo de Cristo, deben de hablar conforme a la ley y al testimonio. Y si no hablan así, entonces es porque es un disfrazado. ¿Qué es la ley? ¿Y qué es el testimonio? Porque son dos elementos que se mencionan ahí. La ley y el testimonio. ¿Qué es la ley? A ver, vamos a Éxodo 31, 18. ¿Qué dice? Bueno, vamos a leerlo. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Entonces, el testimonio son la ley de Dios. ¿Sí? El testimonio es la ley de Dios. Ahí en Éxodo 32, capítulo 15, 16, dice así también. Y se volvió Moisés y descendió del monte trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados, de uno y otro lado estaban escritas. Y las tablas eran obra de Dios y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Entonces, ¿el testimonio qué es? La ley de Dios es el testimonio. Pero también el testimonio es otra cosa. ¿Qué otra cosa es el testimonio? Miren, en el libro de San Juan, capítulo 5, versículo 39, escuchemos lo que dice los labios del mismo Jesús. Juan 5, 39, dice así: escudriñar las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, ¿qué es el testimonio aparte de la ley de Dios? La palabra de Dios da testimonio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es testimonio? ¿Qué quiere decir cuando la Biblia dice que las Escrituras dan testimonio de Jesucristo, hermanos? ¿Alguna idea? ¿Mande? ¿Hermano? Sí. Sí. Las Escrituras son testigos de Cristo. Es un testigo viviente, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Sí, viva y eficaz.
que llega hasta las profundidades del corazón y los tuétanos y llega con ganas y despedaza, hermanos. Sí. Y a veces nos sentimos tan mal porque las Escrituras nos salvan, pero es mejor que seamos contristados por el Espíritu para que salgamos del pecado, ¿verdad? Para la gloria de Dios. Entonces, el testimonio, pues, es la santa ley de Dios y las Escrituras en su contexto. Pero hay todavía otra cosa que es el testimonio, los testimonios. ¿Sí? Hay otra cosa que son los testimonios. Pero bueno, una conclusión que a la cual ya podemos llegar es la siguiente, hermano. Cuando alguien venga o escuches tú hablar a un ministro, a un hermano, un sermón, alguien te dé una publicación, alguien te dé un folleto, alguien te llegue con una mentira sutil y tú descubres que ese sermón, esa publicación, ese ministro está hablando en contra de la ley de Dios y que dice que la ley de Dios ya fue abolida en la cruz y ya no estamos bajo la ley sino la gracia, y quién sabe cuántos inventos se han hecho hoy. Ten por cierto que ese es un disfrazado. Aunque sea que ataquen un mandamiento, ya con que ataquen un mandamiento y cambien un mandamiento, ya cambiaron toda la ley. ¿Cierto? Porque los mandamientos de Dios son 10 y en las matemáticas de Dios 9 menos 1 es igual a 0. ¿Escuchaste bien, hermano? En las matemáticas de Dios 9 menos 1 es igual a 0. O sea, con un mandamiento que ya no te agrade, que no cumplas, que digas, no, pues a mí todos los mandamientos me caen bien y puedo cumplirlos, pero este no. Este era para los judíos. ¿Verdad? No puede ser. O es todo o no es nada con nuestro Señor Jesucristo. Porque Jesús dice claramente, el que no es conmigo es contra mí. No hay que medio sí, medio no. Bueno, entonces, ¿está claro, hermanos? ¿Está claro cómo debemos de identificar a los falsos pastores, a los falsos ministros, a los falsos evangelistas? ¿Está claro? Demasiado claro. Más claro no canta un gallo a las 3 de la mañana. ¿Verdad? Ahora, vamos casi a concluir con un comentario que para nada es agradable a la deidad. Para nada, hermano, es agradable al Padre, al Hijo ni al Espíritu Santo. Al contrario, contrista al Espíritu Santo, pone triste al Espíritu Santo. Esto que vamos a comentar enseguida. Y además pone triste a los santos ángeles. Y es más, dice la sierva del Señor que los ángeles lloran por esto que vamos a comentar. Alguien tiene que levantar la voz por la verdad. En este mundo tan terrible de engaño religioso, alguien tiene que levantar la voz. Y ese alguien eres tú y yo, hermano, los que guardamos los mandamientos de Dios y tenemos el testimonio de Jesucristo. Para eso nos levantó Dios. Si no hacemos eso, no tenemos razón de existir como iglesia.
Somos una iglesia del montón. Si no hacemos esto, si no levantamos la voz por la verdad, para eso estás tú aquí. Para eso estoy yo aquí. Y nos escogió Dios. ¿Desde cuándo nos escogió? Desde que estábamos en el vientre de nuestra madre. Ahí nos eligió. Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a la luz admirable. Amén. Escucha, hermano. La vasta mayoría de las iglesias cristianas, la vasta mayoría de los cristianos en el mundo entero están engañados. Digo la mayoría, afortunadamente no son todos, pero es una minoría los que hemos escapado al engaño del enemigo. Pero la mayoría de los cristianos en el mundo entero están engañados con un falso día de reposo, con un falso don de lenguas, con un falso evangelio. El llamado así evangelio de la prosperidad. ¿Has escuchado tú a alguien, algún ministro predicar sobre el evangelio de la prosperidad? Falso de toda falsedad. Pero lo más terrible, hermanos, lo más terrible de todos los engaños es este. El mundo cristiano entero, casi en su mayoría, están engañados con un falso Cristo en su segunda venida. Todos están predicando el falso rapto secreto. Es un rapto falso. ¿Qué necesidad tiene nuestro Señor Jesucristo de venir a raptar, a secuestrar a su iglesia? No tiene ninguna necesidad de hacer eso. Es suya y no tienen por qué raptarla, y menos en secreto. ¿No te parece ridículo esto, hermano, amado? Tú que vives en la luz, ¿no te parece hasta cierto punto, yo no sé cómo decirle, hermanos? Ridículo es poco. Cuando el testimonio de las Escrituras, cuando el testimonio de Jesucristo y Jesús mismo, por sus propios labios, dice que Él va a venir y que se va a manifestar en su segunda venida como el relámpago que sale del oriente y se presta hasta el occidente. Es demasiado claro. No entiendo por qué las iglesias del mundo están engañadas. ¿Cuántos han visto un relámpago secreto? Por eso les digo que es ridículo esto, hermanos. ¿Cuántos de ustedes han visto un relámpago secreto? Un relámpago, si ustedes han estado en la época de las tormentas, y una tormenta eléctrica, hermanos, está el cielo cubierto de nubes, y a veces a pleno día se ve oscuro, y de repente fulgura un rayo así en el cielo, y su luz como que alumbra toda la tierra. Un relámpago no puede ser secreto. Además, Jesús dice por sus propios labios que su segunda venida va a ser un evento visible, audible, y todo ojo le verá. Y te acuerdas al principio de nuestro banquete espiritual cómo los discípulos le preguntaron a Jesús: ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Los discípulos están diciendo y asumiendo y entendiendo que cuando Jesús venga en su segunda venida va a ser el fin del mundo.
Pero estos del falso rapto secreto están diciendo que no, que la gente, que Jesús va a venir en forma secreta y que la vida aquí en el mundo va a seguir normal, que solamente se va a llevar en secreto a unos y vámonos, y los demás se quedan y siguen con su vida normal. Falso de toda falsedad, hermanos. Terrible el engaño. Y mientras están descansando en la esperanza de un rapto secreto, el mundo avanza y el cristiano avanza hacia el fin del mundo, que va a ser terrible, y no se prepara porque está engañado con un falso secreto, con un falso rapto secreto. No te preocupes, le dicen los del rapto secreto. Cuando venga esa gran tribulación sobre la tierra, tú ya no vas a estar aquí, vas a estar allá gozando del Señor. No te preocupes. Y el cristiano engañado se la cree y dice, aleluya. ¿Cómo te parece, hermanos? Alarmante, ¿no es cierto? Bueno, que el Señor tenga misericordia de nosotros y estemos alertas, porque lo que viene es terrible, hermanos. Ese ecumenismo que se está gestando cada vez más y cada vez más, finalmente debemos estar apercibidos con las profecías. Hay que vigilar atentos al hombre de pecado. Sí, hay que estar atentos con los eventos proféticos que se están sucediendo hoy en la actualidad. Sí, no. Entonces, pero por eso digo, y dije al principio, hermanos, al principio de esta conclusión, alguien tiene que levantar la voz por la verdad, y ese alguien eres tú y yo. Los adventistas del séptimo día tenemos que levantar la voz por la verdad y pararnos hasta las últimas consecuencias. Hay ejemplos tremendos de nuestro pueblo en el pasado, de hombres que se mantuvieron firmes por la verdad a una costa de su propia vida. Ya mencionamos a los 3 jóvenes, iban a ser achicharrados, ¿no es cierto? Y ellos no sabían que iban a ser librados. Ellos le dijeron al rey, nosotros sepas, oh rey, que el Dios al que servimos nos puede librar. Y si no nos libra, de todos modos no vamos a adorar a tu estatua. Y los ángeles dijeron, yes. ¿Verdad? Se alegraron, porque hay alegría en el cielo, hermano. Tú y yo podemos ser motivos de alegría en el cielo cuando defendemos la verdad a muerte. Gloria a Dios, que nos ha llamado a su servicio. Y el fin del discurso oído es este. ¿Cómo? Teme a Dios y guarda sus 10 mandamientos. Porque todo del hombre es este. Y el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Gloria a Dios. Si este mensaje, hermano, ha llegado a tu corazón, que el Señor lo firme y lo reafirme con letras de fuego, para gloria de Dios.
Y sigamos escudriñando, sigámonos preparando, porque en los finales, en los tiempos finales vienen cosas difíciles. Pero escucha, hermano, no tengas miedo, no te dé temor. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Ni todas las huestes del enemigo nos pueden intimidar. Ni todos los demonios, ni los impíos, ni aunque se derrumbe el cielo, ni aunque los cielos se desplomen. Nada de eso, ni en parte ni en conjunto, nos va a hacer retroceder. Que Dios tenga misericordia de su pueblo. En el nombre de Cristo Jesús y para la gloria de Dios Padre. ¿Sí? Purifiquémonos cada día, estudiemos cada día, sigamos firmes y adelante. ¿Caíste? ¿Caíste, mi amado hermano? Tu buen pastor te levanta. Ten fe y ten confianza. Él te levanta y Él no te reprocha nada. Él te dice, ven mi oveja, y te lleva en sus brazos. Si caíste, levántate, y si estás firme, sigue adelante, hermano. Gloria a nuestro Dios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda clase de bendiciones en los lugares celestiales y aquí en la tierra. Hemos estado acá, al frente, por la misericordia de Dios. Y el mayor gozo que tiene un cristiano fiel y verdadero es dar el mensaje como es llamarle al pecado por su nombre. El mayor gozo que tiene un fiel cristiano es darle la gloria a Dios en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios nos guarde completa paz. Es mi deseo, iros. Amén.